Mis queridos hermanos, como decíamos, en este cuarto domingo de Pascua, lo conocemos como Domingo del Buen Pastor. Desde San Pablo VI, esta jornada está destinada a orar por las vocaciones. Cuando hablamos de vocación, estamos hablando de entrega, de generosidad, de alguien que se da plenamente desde lo que ha crecido en comunidad, desde la oración y de lo que se ama verdaderamente. Cuando se dice que este domingo es el día de orar por las vocaciones, generalmente se piensa solo en las vocaciones sacerdotales. El pastor, en alguna concepción eclesial, se refiere solo al obispo. En otras se extiende hasta el sacerdote párroco. Hoy, en este día, muchos saludan con cariño y agradecimiento solo a los sacerdotes. Pero, mis hermanos, esto es recortar el Evangelio. En el Evangelio está claro que el Señor da responsabilidades mayores a los apóstoles, pero cuando habla del buen pastor, se refiere a Él mismo. El único rebaño son los seguidores de Jesús, que no deben estar divididos, y Él es el único pastor. Pero todos, por participar del sacerdocio, del ser de profeta y del ser rey del Señor, participamos de un modo o de otro de su pastoreo. Es cierto que los obispos son pastores por excelencia, que los sacerdotes participan de ese ministerio de pastoreo, pero mis hermanos, el tema es mucho más amplio. Una religiosa o religioso que evangeliza en un colegio participa del pastoreo para todos esos niños o jóvenes. Otra religiosa o religioso que tiene a su cargo los enfermos de un hospital ejerce el pastoreo sobre todos esos enfermos. O alguna consagrada que está en una comunidad pastoral en zonas pobres, indígenas o que pertenecen a alguna porción de la iglesia, están respondiendo a la exigencia de ser pastores. Y podemos seguir con los ejemplos, que serían muchos, porque tantos que dan la vida por las ovejas. Pero vamos por más. También encontramos una vocación muy concreta en la vida matrimonial. Y de pronto, el matrimonio se hace familia. Los padres representan a Jesús, buen pastor, ante los hijos. Los padres deben guiar a los hijos para que pasen por la puerta que es el mismo Jesús y desde él brindar a las ovejas, sus hijos, los mejores pastos, las aguas limpias, la vida con mayúsculas y con el deseo de que la reciban abundantemente. Los verdaderos y auténticos padres dan la vida por sus hijos. Aquí también está representado el buen pastor. Claro, mis hermanos, hay que rezar muchísimo para que existan buenos pastores en todas las parroquias, me refiero a sacerdotes. Pero en estos tiempos de escasez, debemos plantearnos claramente que deben tener lugar quienes no son solo auxiliares de los pastores, los laicos. El laicado también participa del ser pastor. El cura de Ars decía: dejen por 20 años una parroquia sin sacerdote y se adorarán las bestias. El laicado debe ocupar el lugar del pastoreo, no porque existan pocos sacerdotes solamente, sino porque deben ocupar el espacio que se tiene en la iglesia. Todos los cristianos somos partícipes del ser del buen pastor. ¿O acaso, mis hermanos,
Cuando Jesús presenta el ejemplo de la oveja perdida, solo el sacerdote debe buscarla. Para poner un ejemplo que casi todos conocemos y lo podemos recordar. Agustín, que después con el tiempo fue San Agustín, era una oveja perdida. ¿Y quién lloraba y quién rezaba para encontrar esa oveja? ¿Acaso no era su madre? Cuando el Señor afirma que los va a transformar en pescadores de hombres, ¿es tarea solo de los apóstoles o todos tenemos esta responsabilidad? También Jesús identifica a los apóstoles como ovejas. Les dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. El Papa Francisco pide a los pastores que tengan olor a oveja. Esta debe ser la actitud de todos los que participamos del ser pastores. El olor a oveja implica humildad, sencillez, obediencia al único pastor, sentido de pertenencia al único rebaño, sacrificio, entrega, disponibilidad a lo que pide el pastor. El verdadero pastor lo da todo. Da la vida como Jesús. No espera ninguna compensación. La compensación a la que se debería aspirar quien responde a su vocación es la sonrisa del enfermo, las lágrimas que agradecen de parte del anciano, la esperanza del alumno, la felicidad de una familia, la acogida del que está solo, la felicidad de los hijos, la salvación de los redimidos, el gozo que implica aliviar el sufrimiento del hermano o el sufrimiento de una familia. En definitiva, la gran compensación es el reino de los cielos del pastor que arriba a él con sus ovejas. Y mis queridos hermanos, el pastor hace y trabaja para que cada oveja descubra que Cristo único es el único que verdaderamente puede salvar. Escuchamos la primera lectura. Pedro, en la defensa de la acusación que recibe, aprovecha la oportunidad para volver a anunciar el querigma. Los que mataron a Jesús deben saber que el Padre lo ha resucitado. Anuncia a los que tenemos una responsabilidad de pastor que debemos guiar a aquellos que el Señor nos responsabilizó hacia el único que salva. Es Cristo, la piedra que desecharon los arquitectos, quien se ha convertido en la piedra angular. Hay que anunciar que la salvación no se encuentra en ningún otro. Bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. En definitiva, hay que denunciar todo aquello y a todos aquellos que alejen de lo único que puede salvar, que es Jesús. Y en esta tarea, qué función tan importante es la de los padres, papá y mamá, que son pastores de sus hijos. También se debe descubrir que el Padre Dios nos da lo mejor. En la lectura de la carta de Juan, descubrimos que Dios, como Padre, nos ha dado todo. Nos hace partícipes de su divinidad. Dado que hemos hablado de los padres como pastores, podemos relacionarlo. ¿Qué padres no se desviven por sus hijos? ¿Qué padre no da y quiere lo mejor para sus hijos? Volviendo a que cada uno es un pastor, participando de este Dios, de este don que Dios nos ha dado, hay que buscar lo mejor para los que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Pero claro, es importante vivir esto que recordamos del Papa Francisco, pastores con olor a oveja. ¿Qué es ser pastor? Pastor es la persona que cuida y guía el ganado. Especialmente hoy subrayamos el ganado ovino. Y especialmente cuando lo guía al aire libre. El trabajo del pastor
se conoce como pastoreo, justamente porque se queda observando a las ovejas mientras pastan. Está siempre pendiente de ellas. Así como los pastores de ovejas se dedican a cuidar a las ovejas, quienes debemos ser pastores de personas, debemos saber que hay que conducirlas por buenos caminos. El pastor, sea el sacerdote, una consagrada, un laico, un padre de familia, debe cuidar y alimentar el espíritu de los cristianos, siempre cuidando de quienes quieren engañar a los seguidores de Cristo, alertándolos por dónde puede entrar en el corazón de las personas. Enseñar a estar atentos a los que no entran por la puerta, especialmente hoy en día, que pueden entrar invisiblemente por ondas que invaden los hogares, las comunidades, los diversos ambientes en los que están las personas, especialmente pensando no solo en las ovejas, sino en los corderitos, los niños y los jóvenes. Es importante enseñar a reconocer al verdadero pastor. El que entra por la puerta es el verdadero pastor de las ovejas. Lo visible del auténtico pastor está en la palabra de Dios, está en la Eucaristía, en la oración consciente de con quién se dialoga. Además, un signo de Dios es el modo en que se trata a quienes el Señor nos ha entregado como nuestra responsabilidad. Es que el cuidador se caracteriza por tratar a sus ovejas de muy buena forma, con cariño, consiguiendo que le escuchen y le sigan sin dificultad. Cuando se transmite la verdad, ideas muy claras, frente a los falsos profetas que llegan por tantas vías que sin permiso penetran nuestras intimidades, las ovejas no lo seguirán porque lo descubren como extraños si nosotros le hemos comunicado plenamente la verdad. Más aún, avala lo del Señor la actitud de reflejar en la propia vida la misma actitud de Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Concluyendo, mis hermanos, la imagen del buen pastor nos dice muchas cosas, pero quizás lo más importante del pastor es que es alguien que cuida. Jesús es quien se entrega de forma incondicional al cuidado de todos los que conformamos el rebaño que su Padre le ha confiado. Ya no podremos sentirnos solos, abandonados o olvidados. Jesús, el pastor bueno, está dispuesto a todo, incluso entrega la vida. Es que la confianza que transmite el buen pastor nos habla de un cuidado desde el cariño y el amor que también debemos reflejar los que participamos del pastoreo de Jesús. El olor a oveja nos dice y nos recuerda que somos todos iguales, seres humanos, necesitados de pastores, aunque tengamos la responsabilidad de serlo. Es vivir como Jesús, que siendo el buen pastor, es también quien se vació de sí mismo para dejarse pastorear por la voluntad del Padre. Mis hermanos, recemos para que surjan verdaderamente muchos pastores en todos los ámbitos vocacionales, porque sí es cierto que no surgen muchas vocaciones sacerdotales, religiosas y consagradas, pero mis amigos, tampoco surgen vocaciones matrimoniales. Hay que orar muchísimo por las auténticas y verdaderas vocaciones que la humanidad necesita. Y nosotros, comprometámonos para que podamos responder del mejor modo posible ante las responsabilidades que nos dio el Señor. Dios nos bendiga a todos.
Que el buen pastor Jesús nos guíe a todos, nos oriente, nos dejemos guiar por Él y aprendamos de Él para poder llevar adelante la pequeña porción del rebaño que nos ha confiado para que nosotros lo representemos. Que así sea.